A meditar en la palabra. Qué lindo poder adorar, qué lindo que uno pueda disfrutar más o menos la música, pero que el corazón se pueda regocijar en la presencia de Dios. Vamos a tomar algunos minutos, sabemos que nos hemos atrasado un poco, pero vamos a procurar recuperar algo del tiempo, porque estamos un poquito atrasados. Y, pero no sin dejar de darle lugar a lo importante. Podemos disfrutar más o menos la música, Eh, pero hemos podido muchos de nosotros, quizás, ojalá todos, pero al menos muchos de nosotros, eh, en este rato abrir nuestro corazón a Dios, presentarnos en la presencia de Dios, ofrecerle nuestra adoración y deleitarnos en ver con lo que estas letras dicen, lo que Dios ha hecho por nosotros. Al estar aquí delante de ti te adoraré. Pero Dios ve en nuestro corazón si realmente estamos delante de Él o quizás nuestra mente y nuestro corazón están lejos. Y una sola cosa que separa al hombre de Dios y es el pecado. Y hay una cosa que todo ser humano comparte con el resto de la raza, que es el pecado. Entonces, por eso cada ser humano, todos nosotros hemos nacido en un estado de separación de Dios. Pero ¿por qué podemos ofrecerle esta oración, esta alabanza, regocijarnos en Dios, si al fin de cuentas nos habíamos constituido enemigos de Dios? Porque Dios ha hecho todo lo necesario para reconciliarnos. Y en esta mañana, en este ratito que vamos a meditar, si alguno de ustedes se da cuenta que disfruta más o menos la música, pero uno no ha experimentado eso que muchos hemos experimentado, de entrar en contacto con Dios. Que en esta mañana, al abrir la palabra de Dios, pueda abrir su corazón también, para darle entrada a Jesucristo, para que Él perdone sus pecados. Él quiere su rendición incondicional. ¿Vieron que hay guerra hoy en el mundo? ¿Qué es lo que pide Estados Unidos e Irán? Rendición incondicional. ¿Son amigos? Son enemigos. Ahora, Dios, cuando Dios a nosotros nos pide rendición incondicional es porque nos ama, porque sabe lo que nosotros somos y necesitamos. Él no es nuestro enemigo, nosotros nos hicimos enemigos de Él. Y para poder perdonarnos, nosotros nos tenemos que rendir al Señor. ¿Alguna vez les tocó destrabar a un perrito de una trampa o a un animal que llevaba la pata entrampada? Uno se acerca a sacarlo de algo, de una rama, de una trampera, de lo que sea, y el animal te va a morder. Porque vos cuando le vas a sacar le haces doler un poco más. Pero si él supiera que un poquito de dolor, si él solo se rindiera, podría ser liberado. Y así muchas veces nosotros, ¿no? Nos pasa a nosotros cuando le queremos cortar las uñas a Alice. Terror le da. Pero si tan solo se dejara quieta, pero toda su protección y su movimiento pone en peligro su propia vida. Cuéntenle los dedos, ¿no? En cuanto le llega. No, los tiene todos. Pero eso es solo las uñas. ¿Cómo lo hemos resuelto? Se duerme, vamos, le cortamos la uña dormida, y es re fácil. Pero Dios no te va a salvar dormido, no te va a engañar, porque Dios quiere que vos le recibas. Tenés que estar despierto. Quizás no sea brillante, quizás no entiendas todo, puede estar quebrado, puede haber venido a Dios por las bendiciones o por las dificultades de Dios, acepta igual, pero no atropella tu voluntad. Y nosotros los que adoramos a Dios, como hicimos recién, es porque nos hemos rendido, porque nos ha cautivado, y no contra nuestra voluntad, sino a favor de nuestra voluntad. Nos dimos cuenta que lo necesitábamos y nos entregamos a Él. Y quiera que sea la realidad de todos nosotros. Si alguno en esta mañana no ha abierto su corazón a Cristo, que pueda hacerlo. Que se rinda, que le diga al Señor, yo no puedo, Señor, soy pecador, me cuesta admitirlo, acá estoy. Y ahora entiendo que Jesucristo murió por mí. ¿Quieres que veamos una historia de una persona ejemplar? Los que tienen Biblia, abran por favor en Filipenses capítulo 1. Es la historia de un hombre que adoró a Dios no solo en un momento de alabanza con la música y los hermanos, él adoró a Dios con su vida. Adoró en las buenas y adoró en las malas. Adoró principalmente la adoración que cuando uno le ofrece la vida a Dios. El lunes, el martes, la vida cotidiana, las finanzas, las decisiones, los pensamientos, el carácter, esas cosas que hay que cambiar. Eso es una vida de adoración. Cuando uno tiene ese corazón dispuesto a darle a Dios, Él también recibe nuestras canciones de alabanza. Y quiero que miremos un poco algo de la historia del apóstol San Pablo.
Miren, vamos a leer 3 versículos primero. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1:12 dice el apóstol San Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, han resultado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, evidentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Este es el primer texto del que vamos a sacar algunas lecciones. Ven que menciona las prisiones y ven que menciona el pretorio. ¿Qué era lo que sucedía? Pablo estaba preso y entonces desde la cárcel escribe esto. Si nos remontamos a la historia un poco antes, ustedes pueden leerla en Hechos capítulo 28 y 24, 24 y 28, a él lo acusan injustamente, muy mal, no solamente que no había cometido el crimen, sino que estaba haciendo lo contrario a aquello de lo que lo acusaron. Por el bien de su nación, él actuaba, y lo acusaron de actuar en mal de su nación. Lo calumniaron, lo maltrataron, le tendieron una emboscada, y finalmente él queda prisionero. Si uno lee lo que dice Hechos 24, 27 y 28, 30, él estuvo prisionero, lo capturan en Jerusalén, bueno, muchos ya lo saben, lo llevan a Cesarea y está preso 2 años, y 2 años innecesariamente, era por corrupción política, porque lo querían tener, porque era injusto, porque querían sacarle plata. Después él tiene que viajar a Roma, porque hace una apelación al César como ciudadano romano, tenía el derecho. Pasan varios meses, un naufragio, van a parar a una isla, y después cuando llega a Roma, como ya el centurión había visto que este era un prisionero de otra categoría, él había hecho un milagro, habían pasado cosas tremendas con él, entonces le empezó a darle privilegios. No podía saltearse la ley de Roma, así que tenía que seguir prisionero, pero le dio privilegio, le permitió estar prisionero en una casa, prisión domiciliaria, algo así, que la tenía que pagar él, y tenía un soldado de la guardia pretoriana que aparentemente hacían turnos, tal vez como de 4 horas, tenía una cadena larga. Si ustedes leen en Hechos 28, él le permiten que reciba a las personas para discutir y hablar con él, amigos judíos, amigos enemigos, para charlar sobre la razón por la que él estaba prisionero, que era el Evangelio de Jesucristo. Y él le dice, miren, acá tengo esta cadena, menciona ahí. Entonces, él estuvo más o menos en total entre 4 y 6 años prisionero por un crimen que no cometió, al contrario, para servir. Y con cadena. Y con el turno de la Guardia Pretoriana, que ahí menciona el pretorio, era la guardia especial del palacio del César, del emperador, porque él estaba ahí, estaba en la cola de espera para la audición delante del emperador. Y entonces le cambiaban al soldado cada tantas horas, y la cadena del otro lado se la abrían, se la cerraban, y ahora tenía otro soldado con él, siempre custodiado, encadenado a un soldado y prisionero. Y entonces, en esa condición, y pensemos nosotros, ¿cuántas veces hemos estado de 4 o 6 años presos por algo que no cometí? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado prisioneros, a veces de otras prisiones, alguna cosa económica, alguna cuestión muy dolorosa de la familia, una situación de la que no podemos salir? Quizá, bueno, no sé si alguien estuvo preso de cárcel de verdad, pero a veces nos hemos comparado. Pero él estaba en esa situación, con gran cantidad de injusticia, con muchas cosas, con muchas calumnias, mucho maltrato, muchas cosas que no eran eh, culpa de él. Y él muestra en estos versos, lo primero que quiero que resaltemos, una óptica diferente. Una óptica diferente de las dificultades. Es asombroso leer estas palabras del labio de este hombre. Miren lo que dice el verso 12. Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido, espantosas, terribles, más bien han resultado para el progreso del Evangelio. Esto era lo que a él le interesaba. Él había entendido que lo que importaba era el reino de Dios, más que su propia vida. Esto lo muestra Pablo en muchas cosas. ¿Vieron cuando él pedía oración? Se ve 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, Efesios 6, Colosenses 4, Romanos 15. Pablo pide oración. ¿Qué pedía de oración? Lo que había en su corazón es: oren para que el Señor permita que yo tenga valentía para predicar el Evangelio. Oren para que se abran las puertas para que el reino de Dios se pueda extender. Él había entendido que tenía una misión más grande, que la realidad pasaba por una esfera superior a la que él estaba así con su corta vista viendo. Él estaba prisionero con injusticia, pero esos 4 o 6 años que estuvo en prisión, Dios lo usó para escribir Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón.
Y probablemente por la presencia de Lucas, ahí en este periodo estanco de la vida del apóstol que se tuvo que quedar quieto porque estaba preso, tal vez Lucas y Hechos se escribieron en esa época. Fue tremendamente fructífero, pero él estaba preso. ¿Vemos nosotros las aflicciones así? Vemos con otra óptica decir, bueno, esto es horrible. Pero si yo lo veo como Dios lo ve, miren lo que Dios está haciendo. Y los que somos hijos de Dios, ¿le damos al reino de Dios la importancia que Él le daba? ¿Cuáles son las cosas por las cuales nosotros juzgamos si una situación en la que estamos es buena o es mala? ¿Se acuerdan cuando estuvo Leonel, acá el muchacho ese que con Carla y sus 3 hijos están en Turquía, sirviendo al Señor? Y vino, debe ser como un año ya largo, ¿no? Que estuvo acá. Y él contaba diferentes cosas y él decía una perspectiva que acá Pablo también decía. Desde su visión, desde las dificultades económicas que le ha tocado a él pasar, porque dejó su lugar, tuvo que ir a un lugar donde no habla el idioma, y él contaba, a veces no entendemos, pero ¿no será que Dios permite todas las vicisitudes económicas, los vaivenes, la inflación, las crisis, para mover al reino de Dios de manera que el Evangelio llegue a ciertos lugares? Y si uno presta atención a las noticias, ahora también pasa. En Irán, lo que está sufriendo, pero también muchas veces la manera en la que el mensaje que va a cambiar no solo los 10, 20 o 60 años que viva acá en la tierra, sino la eternidad, se mueva. Dios hace eso. La hermana que estuvo hace poquito acá, ¿se acuerdan de la Pipi? Priscila Rinaldo, que va camino a Jordania, tenía vuelo para el 9 para entrar a Jordania, empezaron los bombardeos, cerraron el espacio aéreo, ella todavía estaba en Italia. Nos comunicamos, ¿y saben lo que decía la Pipi? Qué dolor de no haber podido tomar ese vuelo. Ella quería estar ahí, abajo de los cohetes, acompañando a la gente sufriendo eso. Porque, bueno, y los que están allá tan lejos es por eso, porque han entendido que Dios les llama a algo superior. Que Dios no nos ha llamado a solamente las cosas temporales de esta vida, que hacemos bien, administrar bien nuestro trabajo, nuestro dinero, prever para el futuro, pero hay algo superior. Y cuando uno está cerca de Dios, y esta es la visión que traemos para nosotros, uno ve las dificultades con otra óptica. Pablo dice, mis prisiones en el verso 13 se hicieron patentes en Cristo. Él no era un preso político. No estaba ahí por generar conflicto social ni amenazar el orden público. Y él aceptó lo que Dios le permitía y logró capitalizar, utilizar eso para la gloria de Dios, de manera que el nombre y la causa de Cristo fueron claramente asociados con el encarcelamiento. Por eso también el centurión y otros más se dieron cuenta de lo que había que hacer, de que este era un hombre diferente. La palabra pretorio en la Biblia se usa para 3 cosas. Uno era el palacio ocupado por Pilato en Jerusalén, vieron que lo meten a Jesús, los judíos no entran al pretorio, salen. Pretorio se usaba para el palacio de Herodes en Cesarea, también en Hechos 23 dice que Pablo fue al pretorio porque lo fueron a custodiar, pero en este caso pretorio se usaba para la guardia pretoriana, el pretorio era un comandante romano. Y entonces lo que Pablo dice, esta guardia pretoriana estaba encargada de la vigilancia del palacio imperial. Y dice el carácter, testimonio, las reacciones y el amor del apóstol, ahí, prisionero, contra cada soldado que cada 4 horas se lo ponían ahí, 4 horas atado para que le predique el evangelio. Quizá al principio se burlaba, quizá al principio se reía, quizá no le prestaba atención, lo trataba mal, pero él dice, pasó todo este tiempo y saben que en todo el pretorio, toda la guardia y toda la casa de César, los que viven ahí, la familia del emperador, se han dado cuenta que yo estoy acá por el evangelio. Montando guardia por turno, cada soldado ligado a él por la larga cadena que retenía, un extremo la muñeca del prisionero y otro la del centinela. Estas personas lograron llegar a conocer, algunos tal vez, a Cristo, y otros a saber que este hombre no era un prisionero común. Y también dice el verso 14 que otros hermanos cobraban mayor denuedo para predicar a Cristo a causa de las aflicciones. ¿No nos ha pasado eso a veces a nosotros también? Renegamos cuando nos viene un problema grande, nos quejamos del dolor, pero cuando dejamos que Dios utilice, dejamos que Dios moldee, cuando dejamos de resistir como el perro que no le dejamos que saque la pata o la niña que no se deja cortar las uñas, cuando finalmente nos rendimos, Dios empieza a mostrar lo que Él puede hacer. Y esto era un desafío para mí. ¿Qué óptica tengo yo de las aflicciones? ¿Veo las cosas como Dios las ve? Me es mucho más fácil quejarme, me es mucho más fácil ver la injusticia. Pero puedo ver como los siervos de Dios ven
las dificultades, las dificultades físicas. Pablo también tenía dificultades físicas. Gálatas, él aparentemente tenía algo en los ojos, de la vista, le dice, le escribo con letras grandes, pero tenía alguna dificultad que le habían causado los azotes. Todas las cosas que había sufrido, el maltrato físico, no deja al organismo en la misma condición. Y nosotros, hay algunos que quizás están más preparados y soportan las vicisitudes económicas, o se bancan el dolor, o se toman una pastilla, y otros no soportan el temor de la situación económica, o la soledad, o el dolor físico los pone mal. ¿Qué es lo que a vos y a mí nos hace, nos saca del eje, del foco? Eh, Dios nos llama a que podamos imitar a este hombre, con tanto sufrimiento, con tanto dolor. No solamente que es una apelación de Dios, ¿cómo veo yo las dificultades? Es más bien lo que el Espíritu dentro mío quiere hacer. ¿Hasta cuándo voy a renegar con vos? Todavía verde, me dice. ¿Cuándo vas a madurar? ¿No te das cuenta que estas aflicciones son manejadas por mí? ¿Pensás que yo he tirado tus oraciones? ¿Pensás que me olvidé? Vos te olvidaste de las oraciones que has hecho, yo no me las olvidé. ¿Vas a perseverar? Y esta es la primera lección que yo sacaba. Vamos a tener una óptica diferente de las dificultades, pero los versos que siguen nos muestran una segunda cosa que es diferente, que es la que da, la que permite esta. ¿Por qué este hombre podía tener una óptica tan distinta de las dificultades? Y vamos a leer los versículos 15 en adelante. Algunos, dice Pablo, algunas personas, la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice Pablo. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o sea, una excusa, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo dice, esto va a resultar en que yo voy a salir de esta. Él está prisionero, él está amenazado, y además está tentado. Había siempre la tentación de algún escape ilícito, como nosotros lo tenemos. Cuando tenemos chance de zafar de algún problema, de algún dolor, pues sabemos que a Dios no le agrada. Y entonces el verso 20 da el secreto, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo y da las dos opciones, o por vida o por muerte. Fíjense, él dice, yo voy a ser librado de esto, yo no voy a terminar avergonzado, o por vida o por muerte. Él está considerando que va a ganar la batalla por cualquiera de las dos opciones. Porque para mí, dice el verso 21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, si el vivir en la carne, en este cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, estoy en un tire y afloje, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en el cuerpo, en la carne, es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Lo que Pablo tenía era un objetivo de vida diferente. Por eso él podía tener una óptica distinta de las aflicciones, porque él tenía un objetivo de vida diferente. Él vivía para otra cosa. Su razón de ser, la causa por la que vivía, era otra. Y eso permitía que él, entonces las cosas las viera de otra manera, porque su escala de valores era otra. El vivir de Pablo, el objetivo de vida se resumía en esta palabra, Cristo. Eso dice el verso 21. Perdón, el 20. Sí, el 21, porque para mí el vivir es Cristo. Los proyectos de Pablo, sus intereses, sus prioridades, la forma de hacer las cosas, eran tales que podía decirse que su vida, su mismo acto continuo de vivir, era Cristo. ¿Para qué vivimos nosotros la vida? Hay algunos casos exagerados, ¿no? Este vive para el fútbol, este vive para trabajar, este vive para hacer dinero, este vive para el placer. Otras cosas más normales, ¿qué son? Y uno podría vivir para, bueno, tener cierta estabilidad económica. Yo, mi objetivo es poder tener mi propia casa, si puedo algo más, tener asegurado el futuro, no tener problemas, tratar de darle una educación a mis hijos. Estoy mencionando cosas buenas y que si el Señor nos la permite está bien, pero Dios nos ha llamado a algo superior, que era lo que Pablo vivía. Y
según la vida de cada uno de nosotros, los que tenemos familia, los que no tienen, los que tienen tal o cual trabajo en tal situación, los que son jóvenes, los que son grandes, cada uno de nosotros, nuestra realidad presente se alinea y se puede alinear al gran propósito que Dios tiene, que quiere que sus hijos vivamos Cristo. Que se pueda decir de mí, vive a Cristo. En el trabajo, a Cristo. Quedó parado en un embotellamiento el otro día yendo a tal lugar. ¿Qué hizo con su tiempo? Le trataron mal, le juzgaron injustamente. No escuchan lo que dice. ¿Cómo reacciona? Como Cristo. Su prioridad es Cristo. ¿En qué gasta su dinero? ¿Qué planea? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Cuándo él dice que la iglesia anda bien o que la iglesia anda mal? ¿Qué es lo que le preocupa de su familia? Todo tiene que ver con cómo todo eso se relaciona con Cristo. El gozo de Pablo se encontraba en Cristo. Él dice que el Evangelio sea predicado, ese es mi gozo. Vieron por leer los pasajes, aparentemente había quienes predicaban con una motivación verdadera, pero otros como que había rivalidad religiosa, y hay hoy también. Motivación falsa, un pretexto, rivalidad de partidismo, y algunos oponiéndose a la obra y la autoridad del apóstol pretendían que si ellos atraían muchos discípulos le hacían daño al apóstol. Parece, sin embargo, que igual al hacer esa tarea con mala intención, predicaban el evangelio verdadero. Y saben lo que Pablo dice: miren, me tratan mal, me juegan en contra, pero predican a Cristo. Y a mí, ¿qué me importa entonces? Mi nombre es pisoteado, a nosotros eso nos duele. A nosotros a veces nos duele más que nos pisen el callo, que un desplante de nuestro orgullo, la falta de reconocimiento, incluso a veces con razón, el reconocimiento de los hijos, la valoración del cónyuge, la comprensión del esfuerzo. Pero ¿quién fue más ignorado y tratado con más ingratitud que Jesucristo? Y acá está Pablo y dice: miren, mi nombre lo usan en contra, me tratan mal, pero predican a Cristo. Hermano, esa es la sintonía que nosotros tenemos que tener con Dios. De esa manera tenemos que estar tan cerca de Dios que aunque vaya algo en contra de nosotros, a nosotros no nos salta el indio de adentro, el que me la hace, me la paga, mira lo que estás haciendo. Dios nos ha mostrado que Jesucristo es el perfecto, pero muchos de sus siervos que vinieron después con sus imperfecciones, como Pablo, como Pedro, como Daniel, como José, decidieron que el honor de Dios era más importante. Y si el Evangelio, el mensaje, el reino de Dios avanza, eso era lo que importaba, aunque yo tenga algo de pérdida, incluso aunque yo quede relegado al segundo lugar. Que Cristo fuera magnificado en el cuerpo de Pablo era su anhelo, era su absorbente expectación, como dice un autor, el interés íntimo que animaba toda la pujanza de su vida. ¿Por qué tenía tanto empuje Pablo? Porque él quería que pudiera Cristo ser glorificado. Y esto podía ser así tanto si él moría como si vivía. Porque a él lo que le importaba era que no pecara. A él lo que le importaba era no deshonrar a Dios. Entonces dice: o por vida o por muerte, yo quiero zafar de esta. La primera defensa de Pablo seguramente fue ante Nerón, quizá alrededor del año 62, 64, por ahí, y él salió libre, por lo que vemos por el resto del Nuevo Testamento. Después volvió a ser capturado y ahí sí lo mataron. Pero independientemente del resultado, el objetivo máximo e irrenunciable de Pablo era no hacer nada de lo que después tuviera que avergonzarse. Eso ocurriría si él, por temor o por carnalidad, le fallaba al Señor. Haciendo algo deshonroso, negando la fe, por salvarse el pellejo, haciendo algo que no había que hacer, retrocediendo de sus convicciones, incurriendo en tropezar o hacer tropezar a otros hermanos. Esto era lo que a él le preocupaba, porque él quería la gloria de Dios. Él quería que Dios quedara bien parado, quería el honor de Dios sobre todas las cosas, y eso es lo mismo que nosotros podemos o no querer en nuestra vida cotidiana, en las cosas que tenemos que hacer. No importa el honor de Dios, lo que el Señor dijo, Él decía: esto va a resultar en mi liberación, ya sea por las puertas de la cárcel o por las puertas de la eternidad. Si me corta la cabeza Nerón o si me absuelve Nerón, yo quiero honrar a Dios. Y eso es lo que tiene que ser nuestro deseo, nuestro clamor. Nosotros a veces vendemos la verdad a precio tanto más barato. Por chaucha a veces renunciamos a lo que el Señor quiere. Miren, quería leerle me quedan un par de minutos. Quería leerle un comentario de un autor que se llama Mowley. Y él incluso cita a otra persona, pero dice esto: el apóstol se está preguntando, ¿vieron que en el verso 21 dice: el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Y si el vivir en la carne resulta provecho, no sé qué escoger. Estoy entre la espada y la pared, porque quisiera morir y quisiera vivir. Y entonces este hermano escribe: el apóstol se está preguntando cuál valía más, vivir o morir.
Yo pienso que todos nosotros alguna vez nos hemos hecho esa pregunta, porque cuando aprieta el zapato, cuando uno está en gran situación, algunos tienen intento de suicidio, otros tienen pensamientos suicidas y otros quizás no llegan a eso, pero dicen, ¿cuándo el Señor me va a llevar? Si por ventura ocurriera un accidente, me libro de todo esto, sin llegar a ser quizá un pensamiento autodestructivo. Pero a veces, cuando el dolor es tan profundo, digamos, es la reacción a veces natural del ser humano. Yo no quiero ir de acá, yo quiero morir. Hay canciones que escriben eso. Hay una canción muy triste, muy bien escrita de Van der Molen, creo que se llama Abril la canción. Cuando en Abril muere, me parece que es un hijo o una hija. Es tremendamente doloroso, porque pierden a un hijo. La muerte está siempre mal, siempre duele, pero es una reversión de lo que uno, de lo más esperado, digamos. Los padres se van primero que los hijos. Algunos los pierden pequeños, algunos de grande, gran dolor. Y por diferentes situaciones uno puede llegar a querer que el Señor te saque de acá, que te lleve de una buena vez. Y entonces hemos estado ahí. Y Pablo está en esta situación. Pero miren lo que dice este autor. Por el sufrimiento que sea. Él se pregunta, ¿vale más la pena morir o vivir? Con frecuencia esta pregunta se nos ha presentado a nosotros, tal vez como al apóstol, hemos contestado, estamos en estrecho entre la espada y la pared. Me temo, dice el autor, que hayamos usado esta palabra en un sentido muy distinto que el que lo usó San Pablo. Cuando hemos deseado la muerte, nosotros hemos querido decir esto. No sé cuál alternativa debería yo más temer. Las aflicciones de la vida de las cuales la muerte me libertaría, o los terrores de la muerte de las cuales la vida me protege. En otras palabras, la vida y la muerte tienen para nosotros el aspecto de dos males, de los cuales no sabemos cuál sea el menor. Pero en cuanto al apóstol, a él le parece que sean dos inmensas bendiciones, de las cuales no sabe cuál sea la mayor. Están en la misma encrucijada, pero por razones distintas. La vida es buena, comenta este autor, la muerte es buena. Para el que está en esta situación, para el que está en Cristo, para el que ha entendido que Dios le ha llamado, que la eternidad le espera en el Señor, para el que está cerca de Cristo, esto es verdad. La muerte es buena porque nos libra de las miserias de esta vida presente, pero más que todo, porque aun si esta vida fuera llena de todos los goces de la tierra que podamos tener, la muerte nos manda a entrar en un gozo y una gloria de los cuales no podemos formarnos idea alguna de tan hermoso que es. Entonces, aunque nos toque la mejor vida o estemos pasando la dificultad, la muerte nos lleva a algo mejor. Y Pablo dice eso. Yo estoy honrando al Señor, pero morir me lleva con Cristo. Pero la vida también es buena, porque en la vida podemos servir, glorificar, imitar a Jesucristo. Y entre paréntesis, déjenme decir que lo hemos experimentado. A veces, cuanto más profundas son las cicatrices, más Dios puede utilizarlas en algunas cosas si nos ponemos en sus manos. Quisiéramos haberlas evitado, pero las tenemos. Dios las puede usar. La vida no vale la pena ser vivida por otro objeto que glorificar a Cristo. Todo el vigor que poseemos, todo el aliento, la vida, las facultades, todo tiene que ser consagrado, dedicado, santificado, crucificado para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Esta vida crucificada es la vida feliz, aún en medio de los más amargos dolores de la tierra. Es la vida en la cual podemos tanto gustar para nosotros mismos como difundir en nuestro alrededor las preciosas bendiciones. Amemos la vida, sintamos el valor de la vida, pero para llenarla de Jesucristo. Y entonces esta es la segunda cosa que Pablo nos ejemplifica, que nosotros somos llamados a hacer también, tener un objetivo diferente de la vida, porque eso nos va a dar una manera diferente, una óptica distinta de las aflicciones. ¿Y sabes qué? Dios te llama hoy, me llama a mí a lo mismo. Dios te llamó en la hora temprana de la vida, en la hora primera, joven. Dios te llamó al mediodía, en los años maduros de la vida. Dios te llamó a la hora undécima, cuando ya hay canas, cuando ya no está la misma fuerza. Dios te llamó cuando te llamó o te está llamando. El Señor quiere que vivas para Él, que le recibas a Él, que te des cuenta que Él tiene algo mejor. Y a los que nosotros ya hemos recibido a Cristo, el Señor quiere que ese sea nuestro objetivo y que esa va a ser nuestra óptica. Y quiero terminar diciendo una cosa más. Leo los últimos 4 versículos de ahí de Filipenses 1, 27. Y es lo que nos va a mostrar por qué es posible esto. ¿Cómo puede alguien tener un objetivo de vida tan distinto que luego le cambie la óptica de todo, incluidas las aflicciones? Bueno, por lo que dice acá, verso 27, solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, porque no sabía si salía o lo mataban, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y a nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros, a ustedes, le dice a los hermanos,
Dios les ha concedido, por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, que sufráis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, que ahora oís que hay en mí. Este texto habla de varias cosas, pero yo quiero mencionar una, y es un origen diferente de la vida interior. Por esta razón es que uno puede tener un objetivo de vida distinto y luego una óptica distinta de la vida, porque en realidad uno antes tuvo que haber tenido un origen distinto a la vida interior. Y esto queda ahí escrito en las palabras que menciona el verso 28. Perdición y salvación. Y él está diciendo, hay algunos que son enemigos de Dios y se muestra en lo que hacen la evidencia de perdición. Pero hay otros como ustedes que luchan la batalla de la fe y que están mostrando salvación. Y nada de esto de poder vivir para el reino de Dios no puede ser real, es una utopía, son palabras religiosas vanas, huecas, todo esto que dije hasta recién. Al aplicarse a la vida de una persona, si la persona primero no ha tenido un origen de su vida interior distinto, que hace la diferencia entre los salvos y los perdidos, entre los que tienen la salvación y los que se van a la perdición. Es un principio vital de algo que ha ocurrido en el corazón y que hace que la persona sea nueva. No es algo que se cambia de afuera y que entonces uno se siente mejor adentro. Es algo que ocurrió adentro y explota hacia afuera. Sale como la savia sana en una planta que estaba enferma y se sana, y después se caen las hojas marchitas y el fruto picado se cae y ahora está sana, porque sanó. Así pasa cuando en nosotros se da origen a una vida nueva, y es la vida de la salvación. La Biblia habla de perdición y de salvación, pero no son solamente los únicos dos destinos posibles para la eternidad del hombre. Salvación y perdición son también los estados actuales posibles de las personas. Vos y yo y todos los que estamos sentados acá, estamos en uno de dos estados, salvación o perdición. Y no es solamente porque Dios nos vaya a resolver por alguna componenda o algún negocio que hemos hecho con Dios. Estamos perdidos por nuestros pecados, a menos que en algún punto de nuestra vida haya entrado la vida de Dios en nosotros. Que hayamos sido perdonados, absueltos por Dios, y Dios nos da su presencia y su espíritu en nosotros, y ahí apareció algo nuevo, que es una vida, que es Dios en nosotros, que no solamente es perdón de pecado, es salvación, es vida, es comunión con Dios, y es un destino eterno después de esta vida, la salvación con Dios. Y sin ese principio vital, sin ese origen del cielo, no podemos vivir para Dios y no podemos cambiar nuestra mirada de las aflicciones, porque es Dios quien lo hace en nosotros. Y el texto mismo dice también la manera de llegar a la salvación. Y eso es lo que yo decía al principio. Quizá hay alguien entre nosotros, aunque tenga mucho tiempo de venir a la iglesia o poco, o que haya vivido muchos años en la religión, o haya deseado buscar a Dios, no se haya mandado grandes macanas, no hay manera de pasar del estado de perdición a la salvación, sino una sola manera prescrita y autorizada por Dios. Si usted pudiera volver el tiempo atrás, deshacer sus pecados, quitar la naturaleza pecaminosa que usted trae adentro, desnacer y volver a nacer sin pecado, uno podría considerar otra opción, pero no somos así. Somos pecadores nacidos con naturaleza pecaminosa y habiendo cometido pecado, y la única manera en que podemos pasar a la salvación es la que dice el verso 29. Dios les ha concedido a ustedes no solo que crean en Él, sino que padezcan por Él. La primera parte, Dios les ha concedido que crean. Dios ha establecido que el único método de salvación es que las personas depositen su confianza en Jesucristo. ¿Vieron lo que pasa cuando hay movimientos económicos, cuando estalla la guerra y el precio del petróleo sube, que de 80 se fue a 100, que pasó los 100, que bajó? Hay personas que no hacen nada, pero las personas que tienen dinero, los que saben invertir, piensan, ¿qué hago? ¿Me refugio en el dólar? ¿Lo dejo en el colchón? ¿Lo saco del colchón? ¿Compro esto? No tengo mucha plata, pero se van a ir los precios. Bueno, voy a comprar una computadora, voy a comprar un auto, voy a arreglar la casa, porque la persona confía o no confía en algo. Va a un médico, no le gusta, va y el otro le dice otra cosa. Y entonces lo hace porque confía. O capaz le dijo lo mismo que el otro, pero ahora lo hace porque en ese confía. Para el alma, lo que Dios ha establecido es que Él ve en quién nosotros ponemos la confianza. Cuando te presentes delante de Dios después de esta vida, ¿qué va a suceder? ¿Qué argumento vas a tener para que Dios te reciba? La Biblia dice que solamente por creer en Jesucristo uno puede tener salvación. Lo primero que dice es que es concesión de Dios esto, ¿ven? Dios le ha concedido que padezca. Entre paréntesis, nosotros podemos ver el sufrimiento por la causa de Cristo como una concesión de Dios. Casi siempre pedimos que Dios lo elimine, pero Pablo habla de Dios les concedió padecer por la causa. ¿Saben qué es la recompensa eterna para el que sufre por Cristo? Es una concesión de Dios, aunque uno no lo desea, pero uno lo vive y eso trae premio
del Señor, nos acerca al Señor. Pero acá dice, Dios les ha concedido que crean. ¿Saben por qué? Porque las personas no pueden creer en Cristo cuando se les antoja. Las personas creen en Cristo cuando el Espíritu Santo les sacude el corazón, les abre los ojos y les dice, tenés que creer y tenés que arrepentirte de tu pecado. El otro día una persona decía, yo a veces me imagino como el sueño, el día que se desata el fin del mundo, el arrebatamiento de la iglesia, se desata un cataclismo y el Señor vuelve a la tierra como lo prometió. Y entonces ahí yo me voy a arrepentir. Que viví la mía, pero digo, no, tenía razón Dios y me arrepiento. Esa lógica es falsa por dos razones. Primero, porque a uno le puede sorprender la muerte en cualquier momento, uno no sabe. Pero principalmente, porque las personas no es que lo tienen a Dios esperando y cuando se le antoja le hacen el favor de abrirle la puerta. Usted y yo, los que creímos, hemos creído porque el Espíritu Santo nos convenció del pecado, nos abrió y nos llamó. Y si hoy Dios está haciendo eso en tu corazón, la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy Dios te da la oportunidad de salvación. Sos pecador, tenés que arrepentirte. No lo puedes tener a Dios esperando a la puerta. Él es bueno y paciente, pero algún día Él dice, no más. Y no puedes creer ni aunque quieras, porque la salvación es una obra de Dios, que Él te ama y desea que vos respondas, y vos podés responder que no. Como dice alguien, ese es el colmo de la omnipotencia, crear un ser capaz de decirle no al Creador. Pero eso sos vos y soy yo. Podemos rechazar a Dios, pero lo podemos aceptar. Y si hoy Dios te está llamando al corazón y te dice arrepentite, abrime el corazón, no quiero tu religión, no quiero tu servicio. Sé que has hecho cosas buenas, pero acá el problema es que sos pecador y que Cristo envía a Cristo por vos, abrí el corazón, poné tu confianza, no en la salud, no en la familia, no en el dólar, poné tu confianza en Cristo que murió. Dios te concede que creas. La salvación viene mediante la fe. Tenés que creer que sos pecador en un peligro terrible, inminente. Cuando andaba el COVID dando vuelta, nos daba miedo. El que tenía alguna enfermedad de base, más miedo. Alguno se sintió que estuvo cerca de la muerte. El que no tiene Cristo está todos los días al borde de la muerte eterna. Ese es el único peligro real, a fin de cuentas. Pero Dios nos ha amado como nadie nos ha amado. Dios te ha amado a vos con tu dolor, con tu alegría, tus aciertos y desaciertos. Dios te ama. Te sigue amando. Y el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar. ¿Habrá alguien acá que quiera recibir a Cristo? ¿Que quiera creer en esta mañana? Dios le está concediendo la oportunidad de creer ahora en el corazón. Yo quisiera invitarlo a que terminemos orando. Que cerremos nuestros ojos para orar delante del Señor. Ahora nos vamos a despedir, nos vamos a ir, pero este es un momento importante, tuyo y mío, delante de Dios. Algunos tal vez tengamos que decirle, Señor, necesito vivir más para Cristo, Señor, necesito cambiar la manera en que veo los problemas o el éxito, necesito cambiar la óptica. Pero alguien tal vez tenga que decirle, Señor, necesito la vida interior, que me hagas nacer de nuevo. Quiero aceptar tu oferta, me quiero arrepentir de mi pecado. Si alguien en esta mañana quiere orar así a Dios, dígale estas palabras, con voz audible o en silencio en su corazón. Dios mío, quiero abrirte mi corazón. Soy pecador, lo acepto. Me siento destruido. Y a veces me lamentan más las consecuencias que mis propios pecados, pero reconozco que soy pecador. Pero también entiendo que